Buenos días a todos. Hoy empezamos a una nueva serie de sermones que nuestro enfoque será en el libro de Efesios. Y lo que vamos a estudiar es sobre ese tema. Conoce la mayor esperanza. Conoce la mayor esperanza. En el libro de Efesios vamos a ver que hay una esperanza mejor que cualquier otro. La mayor esperanza. Nuestro mundo no nos da esa esperanza. Solo en Cristo lo encontramos. Hoy vamos a leer una lectura bien larga y bien lleno de información. Hay mucho en esta lectura hoy. Voy a leerlo. Que intenten a prestar atención y recibir lo que dice, pero vamos a leerlo como frase por frase después, explicarlo y tratar de entender todo lo que hay dentro de esta lectura. Ok, leemos del primer capítulo de Efesios. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello, que es el Espíritu prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Esta es la palabra de Dios. Esto es bastante, ¿no? ¿Te perdí en medio de la lectura, honestamente? ¿No? Ok. Hay mucho. Y la razón porque parece que es como una frase y otra frase, conectado, es que en griego, este párrafo es como 2 o 3 oraciones. Entonces, parece muy complicado, pero vamos a estudiarlo frase por frase. Y vamos a entenderlo, porque las ideas no son complicadas, pero la manera de escribirlo, de leerlo, es un poquito difícil. Pero si lo leemos frase por frase, lo podemos entender, y hay mucho consuelo aquí. Vamos a empezar con los primeros versículos. Mira cómo se llama la gente de Éfeso. A los santos y fieles en Cristo Jesús. Buenos días, santos. ¿Cómo suena? ¿Bien? ¿Raro? Tal vez piensas, ¿cómo podría ser? Yo conozco bien mis pecados, lo que he hecho hoy, lo que hice ayer y la semana pasada. Conozco mis pensamientos, mis obras.
mis palabras, mis pecados, mis acciones no fueron santos esta semana. Pero el apóstol Pablo puede decir a ese grupo santos y fieles. ¿Por qué? Porque fue un grupo extremo, cristianos muy dedicados al Señor más que cualquier otro. No, porque eso es, ¿qué es ser un cristiano? Es ser santo en los ojos de Dios. Alguien que está en Cristo, que tiene su fe en Cristo, pues Cristo ha quitado nuestro pecado. Entonces, delante de Dios, en los ojos de Dios, somos santos. Eso no es la única vez que el Nuevo Testamento usa esta palabra para describir, no como Pablo y Pedro y Barnabé como santos, pero cristianos son santos, porque eso es quien somos en los ojos de Dios. ¿Cómo podría ser? Pues vamos a leer y ver cómo Dios nos podría mirar como santos y fieles. Al siguiente versículo. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. El apóstol Pablo alaba al Señor, a Dios, porque nos ha dado toda bendición espiritual en Cristo. Hablamos de bendiciones espirituales hoy, no necesariamente de bendiciones terrenales como comida, casa, pero bendiciones espirituales. ¿De qué hablamos? Como el perdón de pecados, acceso directo a Dios en oración, la salvación, la vida eterna, las cosas que no podemos ver, pero en Cristo lo tenemos. Dice que tenemos toda bendición espiritual, ¿cómo? En Cristo. La verdad es que no hay ninguna bendición espiritual aparte de Cristo. Cada bendición llega por Cristo, por estar en Cristo. No por un estado mental, por meditar y llegar hasta un cierto nivel, no por mis buenas obras o mi buen comportamiento, no, en Cristo. Eso es donde recibimos toda bendición espiritual, en Cristo. Y esa idea podría ser el tema de ese párrafo, de esa parte de Efesios, porque el apóstol Pablo va a repetirse mucho en decir en Cristo, por Cristo Jesús, por la sangre de Cristo, en Él. Lo vamos a ver, lo vamos a leer en esa lectura, que solo en Cristo tenemos estas bendiciones espirituales. Entonces, el apóstol Pablo va a mencionar muchas de esas bendiciones. El primero en esta misma parte, Dios nos escogió en Él, ¿quién es Él? En Cristo, ¿sí? Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Dios te escogió antes de la creación del mundo. Antes de la primera flor, de la primera luz, antes de tu nacimiento, Dios te escogió. Antes del primer animal, Dios estaba pensando en ti. Conocía su nombre, su historia, su futuro, y te escogió. Wow, qué gracia, ¿no? De vez en cuando sentimos muy pequeños, ¿no? Muy insignificantes en ese mundo. Pero antes de la creación del mundo, Dios estaba pensando en ti y te escogió. Y esta idea es puro consuelo. Es la intención de Dios, puro consuelo. Porque, pues, hay muchos que se confunden con esta doctrina, se llama la doctrina de elección o predestinación, de que Dios nos escogió
antes de la creación del mundo. Lo entendemos mejor si entendemos que es consuelo. Dios no quiere que nos confundimos, ni tenemos temor o que pues pensamos, Dios me escogió o no. No, es consuelo. Dios te escogió en Cristo antes de la creación del mundo. Es decir, que Dios hizo todo. En su salvación hizo todo. No te escogió porque Él podría ver el futuro y vio, pues, mira, este Gema, mira esta persona, cuán bueno será esa persona y por eso voy a escoger. No. ¿Por qué te escogió? En Él, en Cristo, por pura gracia, Dios te escogió. Porque, pues, si fuera que yo soy muy especial, ¿qué pasa cuando no me siento muy especial? Cuando veo todos mis pecados, mis errores y fracasos, pues voy a pensar, ¿Dios realmente me escogió o escogió mal o qué? No, Dios no te escogió por ser tan especial, tan bueno, pero en su gracia, solo en su gracia. Entonces hay muchas preguntas en la iglesia cristiana sobre esa doctrina y lo más fácil es decir, es consuelo. Es que Dios efectuó mi salvación, planeó mi salvación. Él lo hizo. Yo no lo hice, Él lo hizo. Él lo describe un poquito más, pues al fin de eso, antes de salir de este versículo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. ¿Por qué Dios puede decir santos? Buenos días, santos. Porque fue parte de su plan escogerte y hacerte santo. Otra vez, Dios lo hizo. Tú no lo hiciste, Dios lo hizo. Ok, versículo 5, entonces. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Es otra manera de repetirlo, nos predestinó para ser adoptados. Dios nos adoptó a su familia. Empezamos aparte de Él, Él nos escogió y nos adoptó para que seamos sus hijos. Es por eso que podemos decir somos hijos de Dios, porque Dios nos adoptó. ¿Y por qué? ¿Por qué lo hizo? Pues dice, según el buen propósito de su voluntad. Lo hizo porque lo quería hacer, porque es su placer hacerlo. En el libro de Hebreos describe pues Jesús que fue a la cruz así, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz. Por el gozo que le esperaba, soportó la cruz. O en el libro de Lucas habla de que hay alegría en el cielo cuando uno se arrepienta. Dios tiene alegría, gozo en salvarnos, en escogernos, en adoptarnos a su familia. Y al fin de eso dice, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado, otra vez, en Cristo, por medio de Jesucristo, en su amado, que es, otra vez, Cristo, ¿no? Según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia. Para que al fin de todo eso, ¿qué pensamos? Que queremos alabar a Dios por su gracia. Dios quiere que cuando pensemos en Él, no tenemos miedo, pero podemos alabar a Dios y decir, Él es lleno de gracia. Glorioso en su gracia. Cuando pensamos en Dios, Dios quiere que seamos seguros de que Dios nos ama, nos ha escogido. Él quiere que sepamos eso. Quiere que estemos seguros de eso. Y para alabanza de su gloriosa gracia. Que cuando pensamos en Dios podemos alabar, inmediatamente alabar en vez de tener miedo o inseguridad o incertidumbre. Podemos estar seguros cuando pensamos en Dios. Ok, el siguiente versículo.
7. En Él, ¿quién es Él? En Cristo, tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia. En Cristo tenemos redención. ¿Qué es redención? La idea de redención es salvar por pagar el precio. Podría ser salvar de esclavitud por pagar el precio necesario. ¿Qué hizo Jesús? Pagó el precio de nuestros pecados. Y nuestros pecados son muchos. Pero ¿qué hizo Jesús en la cruz? Pagó por todos. No por solo los primeros o los pequeños, pero todos. Pagó el precio y en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. Y sí, todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados. Porque es esa idea de que Dios me escogió, que antes de la creación del mundo, Dios me adoptó, suena muy bien, pero conozco bien mis pecados. Y a veces pienso, ¿cómo podría ser? Conozco mis pecados, ¿cómo podría ser que Dios me escogió? Pues en Cristo, porque Él me ha borrado mis pecados, ha quitado mis pecados, ha perdonado mis pecados. Y tengo redención mediante su sangre. Es por eso que puedo decir que soy santo y que puedo estar seguro en mi relación con Dios. Conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia. Mira qué abundancia en esas palabras. Lo me imagino como una taza debajo de una cascada. Dios nos da su gracia en abundancia. Pensamos que nuestros pecados son muchos, pero su gracia abunde aún más y más y más y más. Si tengo 1000 pecados, Dios tiene 1,000,000 de perdón. Tiene su amor, su gracia en abundancia. Siempre cuando empieza su día habrá bastante gracia para ti, para su día. Es parte de ese amor que Dios tiene en abundancia. Y lo vamos a ver en el resto de la lectura. Antes de leer más, ¿qué piensen? Dios quiere que sepamos que Él piensa de nosotros. Dios quiere que nos sentamos cómodos, consolados, seguros. Yo creo que sí. En esas palabras, como Dios está tratando de describir en cada manera que puede, que nos ama, que nos ha escogido, que nos perdona, para que no haya duda, para que no haya duda. No es que Dios solamente quiere salvarnos, pero Él también quiere que sepamos también. Y eso es lo que va a describir en versículo 9. Con toda, el siguiente por favor. Con toda sabiduría y entendimiento, Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad. Creo que de vez en cuando damos por hecho que sabemos la voluntad de Dios. Piensa en eso, el Dios todopoderoso, que sabe todo y ha revelado lo que piensa a nosotros. Qué maravilla es eso. Podría ser que tenemos un Dios que no nos tiene que decir nada. Podríamos ser como ratones en un experimento y Dios no nos dice nada, pero no es así. Dios ha revelado su voluntad a nosotros en la Biblia. ¿Por qué lo describe como un misterio? Pues, ¿qué es un misterio? Un misterio es algo que no puedes entender o saber sin algo revelado. ¿Okay? Nadie puede conocer o saber la voluntad de Dios sin Dios que lo revela a nosotros. En el gobierno, ¿han oído a alguien que quiere transparencia o claridad del gobierno? Como, quiero saber qué están haciendo con mis impuestos. ¿Por qué toman esas decisiones?
¿Por qué están haciendo lo que hacen? Quiero saber las decisiones que decidieron, quién votaron para eso. También en un negocio, en su trabajo, quieren saber pues, por qué los líderes lo decidieron cualquier cosa, ¿no? Y eso es normal, es como casi un derecho en ser ciudadano, un derecho en ser parte de un negocio, de un trabajo, es tener transparencia o claridad de qué están haciendo los líderes, por qué lo hacen. Pero tenemos el derecho de conocer la voluntad de Dios. ¿Es algo que tenemos que saber, que debemos saber? No. Pero Dios, pues, según su buen propósito, conforme al buen propósito, Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad. Qué buena bendición es eso. Y no queremos dar por hecho ese tesoro. Quiero hacerlo muy práctico, ¿ok? Piensa en eso. Dios creó todo el mundo y por eso sabe cómo funciona. Sabe que tiene valor y que es un mal gasto de tiempo. Él sabe cómo funcionan las relaciones y lo que mejora una relación y lo que empeora una relación. Dios sabe qué debemos hacer con nuestro dinero y nuestras posesiones, y qué es lo mejor y lo peor. Dios sabe cómo funciona todo el mundo y cómo funcionan los seres humanos. Entonces, ¿qué tenemos en la Biblia? Un manual de instrucción del Creador. De verdad, yo quiero leer la Biblia como muchas veces al día, porque eso es mejor que cualquier otra fuente de información. Porque puedo pasar 2 o 3 horas en el internet, en mi teléfono, y 10 minutos en la Biblia. Debe ser el opuesto, ¿no? Que hay esa sabiduría, esa verdad en la Biblia, la voluntad de Dios revelado en la Biblia. Entonces, ¿qué queremos hacer? Leerlo, memorizarlo. Queremos enseñarlo a nuestros hijos y a nuestros vecinos, porque es sabiduría de Dios en su palabra. Y eso no para que se sientan culpables, pero para mostrarles qué tesoro es la Biblia. Qué tesoro es tener la voluntad de Dios escrito para nosotros. Y que no es en una lengua que no podemos entender, que lo tenemos y lo podemos entender y usar. Qué bendición, qué tesoro. Y es conforme al buen propósito. Dios lo quiere hacer. Ok, vamos a leer la última parte de la lectura. Para llevarlo, su voluntad es para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es reunir en Él, en Cristo, todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Parte de su voluntad es que quiere, al fin de todo, cuando cumple todo, quiere unir todo en Cristo, con Cristo como la cabeza, como el Rey. Al fin de todo no habrá conflicto, no habrá enemigos. En el cielo habrá perfecta unidad, con Cristo como la cabeza, Cristo como el Rey. Y en ese mismo Cristo, versículo 11 dice, en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas, conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Cuando dice nosotros, el apóstol Pablo está hablando de los judíos, y cuando en un momento habla de ustedes, está hablando de los gentiles, ¿okay? Los que hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, los judíos, que confiaban en el Mesías. Entonces ustedes, él va a hablar de los gentiles, que después escucharon la palabra. Ok, seamos para alabanza de su gloria. En él, también ustedes, los gentiles,
Cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Sí, los judíos fueron los que confiaban en el Mesías primero, pero también, como en Éfeso, había judíos y gentiles. Ambos fueron escogidos por Dios, ambos adoptados por Dios, ambos santos en los ojos de Dios. Y Él lo dice eso tal vez para que los gentiles supieran que ellos también, sí, fueron hijos de Dios. Como fueron marcados con un sello para marcarlos como que pertenecen a Dios. ¿Qué es el sello? Pues el Espíritu Santo. Si los gentiles estaban pensando, pues yo sé que los judíos fueron la gente de Dios, pero yo, ¿cómo puedo saber que será parte de su familia? Pues tienes el Espíritu Santo, que está obrando en su vida, que te da fe, te ayuda a entender la Biblia, que está obrando en su vida para que digas no al pecado y sí a Dios. Habla del Espíritu Santo como, dice eso, ese garantiza nuestra herencia. Y la palabra en griego es como un anticipo, ¿sabes qué es un anticipo? Como cuando compras una casa, un coche, hay un anticipo. ¿Qué es un anticipo? Es una promesa que pues, voy a pagar el resto. Okay. La Biblia describe el Espíritu Santo como un anticipo de la herencia eterna. Si tienes el Espíritu Santo ahora, ese anticipo, sabes que Dios va a cumplirlo. Dios te va a dar la herencia eterna. Tienes una parte, tendrás la herencia en el futuro. En griego, hoy en día, la palabra es arabón. En griego antiguo fue como un anticipo. En griego moderno es un anillo de compromiso. Esta palabra, un anillo de compromiso. Entonces, como el Espíritu Santo es el anillo de compromiso de Dios a nosotros. Que sabemos que Él va a cumplir su promesa, que hay más, que viene, nuestra herencia eterna. Ok, hemos leído y hablado de todo. Es mucho, ¿no? Es mucho. Pero el consuelo de Dios es mucho. La seguridad que Dios nos quiere dar es mucho. Quiero mostrarles unas cosas que aparecen como por toda la lectura para ver cuáles son los temas que podemos pues, traer con nosotros a la vida. Mira cuántas veces dice en Cristo. ¿Okay? Los santos y fieles en Cristo Jesús. Toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él. Adoptados por medio de Jesucristo. Que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad que estableció en Cristo. En Cristo también fuimos hechos herederos. Esperanza en Cristo. En Él fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Ahora lo ves muy claro, ¿no? Toda bendición espiritual viene por Cristo. Solo en Cristo. No por mis obras, no por mis acciones, no por una cierta actividad espiritual, en Cristo. Si quiero saber si tengo la salvación, la vida eterna, el perdón de mis pecados, ¿a dónde voy? ¿A dónde miro? ¿A mí? No, a Cristo. Porque en Él tengo todo eso. Otro tema que vemos en esta lectura sería la abundancia de las bendiciones de Dios.
Mira, toda bendición espiritual, o según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia. Siguiente. Conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia, Él nos hizo conocer el misterio conforme al buen propósito, según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Un momentito, en ese versículo, ¿qué consuelo es eso? Que hay mucho en la vida que nos frustra. Hay mucho en la vida que no podemos predecir, no sabemos qué va a pasar, y eso nos frustra muchas veces. La muerte, una enfermedad, si alguien pierde su trabajo, lo que sea. Él que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Dios tiene un plan y Él siempre lo hace. A Dios no hay ninguna sorpresa. No hay nada que puede dañar el plan de Dios. Y Él tiene un plan para ti, porque te escogió antes de la creación del mundo. Entonces, Él sabe su futuro y no te frustres, no te preocupes por las cosas inesperadas, porque Dios tiene su plan. En Cristo, tiene su plan y puedes confiar en Él. Y al fin, para alabanza de su gloria, eso es lo que quiero para ustedes. Después de leer todo eso, después de entender, espero, mucho de eso, que alaben al Señor. Qué bueno es nuestro Dios. Qué lleno de gracia es nuestro Dios. Él nos ama tanto. Que alabemos a Él por su gloriosa gracia. Amén.